Durante casi un siglo, Voyager 1 se ha ido alejando cada vez más de la Tierra, una silenciosa emisaria del siglo XX, que ahora se aleja por razones desconocidas. Pero en abril, tras meses de inquietante silencio, ocurrió algo que nadie en la NASA esperaba. Llegó una nueva transmisión, y no era solo estática o ruido. Eran datos claros, potentes e imposibles. Mi nombre es Voyager, parecía decir. A más de 15.000 millones de millas de su hogar, había atravesado finalmente el velocímetro exterior del sistema solar y emergido al otro lado. Pero lo que encontró allí no era un vacío desértico. Era algo estructurado, algo vivo. Era algo que obligó a los científicos a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la galaxia. La burbuja protectora que llamamos heliosfera no es solo un límite, es una pared. Más allá de ella, hay un reino sostenido por plasma, magnetismo retorcido y violentas tormentas de radiación. Lo que Voyager ha descubierto está cambiando la forma en que cartografiamos el cosmos. Si lo que transmite es real, entonces hemos estado viviendo dentro de una ilusión cósmica, protegidos de la verdadera naturaleza del universo. Tras un prolongado apagón, la NASA había aceptado que nuestra nave, Voyager 1, un pequeño artefacto espacial, podría haber desaparecido para siempre. Las señales que retornaban estaban confusas, corruptas e ilegibles. Los ingenieros atribuyeron el problema a un impacto de rayos cósmicos que probablemente había dañado su memoria interna. Pero gradualmente, mediante una serie de actualizaciones de software apresuradas, en esencia, un renacimiento digital a 15.000 millones de millas, la NASA revivió la nave. Poco a poco, los instrumentos volvieron a funcionar, y lo que revelaron sorprendió incluso a los astrofísicos más experimentados. Voyager no solo había cruzado al espacio interestelar, sino que había comenzado a detectar estructuras, regiones claras con densidades de plasma variables y cambios bruscos en la orientación del campo magnético. Eran ondas de presión que viajaban a través de distancias inimaginables. No era solo un hallazgo fortuito, eran signos de orden. Voyager había entrado en un dominio donde fuerzas antiguas aún daban forma al presente, donde el medio interestelar se comportaba más como un océano turbulento que como el vacío sin características que la ciencia había imaginado durante mucho tiempo. El escudo protector del Sol, que antes se creía que se fundía suavemente con el espacio, era una frontera irregular, una línea en la oscuridad, y Voyager la había cruzado. Una de las revelaciones más asombrosas provino del magnetómetro de Voyager, que detectó un campo magnético interestelar encerrado en una estructura que desafiaba todas las predicciones. No era lo que los científicos esperaban. Aunque anticipaban cierta desviación entre los campos solar e interestelar, este límite era demasiado nítido, lo que sugería no una transición, sino una confrontación. Lo que Voyager podría haber descubierto es una región magnética turbulenta donde las líneas magnéticas galácticas se retuercen y chocan en una danza caótica. No se trata de desviaciones menores. Son estructuras vastas e invisibles que podrían definir cómo se mueve la materia a través de la Vía Láctea. Las implicaciones son abrumadoras. Estas interacciones magnéticas podrían ser responsables de acelerar rayos cósmicos a velocidades cercanas a la de la luz. Podrían influir en cómo nacen las estrellas, cómo evolucionan los restos de supernovas e incluso cómo se forman y sobreviven planetas como el nuestro. En resumen, el magnetismo, a menudo la fuerza olvidada, pasó a ocupar un lugar destacado. Y Voyager, esta reliquia de los años 70, se había convertido en el único testigo de un ballet rítmico que se desarrolla en escalas que aún no hemos comprendido completamente. Estas estructuras magnéticas podrían ser cicatrices dejadas por antiguas muertes estelares, o quizás rastros grabados por algo aún más grande. Poco después de cruzar al espacio interestelar, Voyager registró algo terriblemente abrupto, una oleada de partículas de alta energía. No eran rayos cósmicos aleatorios. Eran partículas cargadas que se movían a velocidades cercanas a la de la luz, probablemente aceleradas por agujeros negros lejanos o restos de supernovas, y bombardeaban la nave espacial a velocidades muy superiores a las medidas dentro del sistema solar. Pero más inquietante que la radiación en sí eran los clientes. Los rayos cósmicos no llegaban de manera uniforme. Las trayectorias seguían autopistas y corredores, al igual que los sistemas meteorológicos. En el espacio profundo fluían a lo largo de gradientes de presión que implicaban una estructura esquelética más grande, tal vez los huesos mismos de nuestra galaxia. Actualmente, algunos historicistas creen que la Voyager está cartografiando estos gradientes en tiempo real,
revelando cinturones de radiación y rutas de flujo de partículas que se extienden mucho más allá de nuestro sistema solar. Es como si la Voyager se hubiera topado con un torrente sanguíneo interestelar, con partículas cósmicas a modo de plasma. No solo están involucradas fuerzas de salvamento, los componentes del espacio son parte de un sistema, un mapa. Y, por primera vez, estamos vislumbrando cómo vastas regiones de la Vía Láctea se conectan a través de campos que no podemos ver, pero que la Voyager puede sentir. Lo que la Voyager ha descubierto es que el espacio no es un desierto, sino un mar. Un océano dinámico, en capas de plasma arremolinado y campos magnéticos. Los científicos de la NASA describen el fenómeno como un movimiento a través de un medio invisible, lleno de grietas y patrones climáticos. Cada pocos meses, la Voyager entra en una nube nueva e iluminada, un medio monetario de interés, donde la densidad, la presión y la temperatura cambian drásticamente. No se trata de cambios uniformes, sino de características abruptas y definidas, como si el espacio entre las estrellas estuviera dividido en zonas invisibles, cada una con su propia identidad. La Voyager incluso ha detectado oscilaciones de ondas de plasma, un zumbido constante que sugiere que el espacio más allá de la heliosfera vibra con vida. No vida biológica, sino movimiento energético. Algunos investigadores se refieren ahora a esto como clima interestelar, con frentes, remolinos y fronteras. Estas estructuras pueden afectar a la Tierra. A medida que el sistema solar se mueve a través de la galaxia a más de 720.000 km/h, nos desplazamos por estas áreas y con cada nueva ubicación, la radiación cósmica que llega a nuestro planeta cambia. Durante miles de años, esto podría tener un impacto notable en todo, desde nuestro clima hasta nuestro ADN. La Voyager es más que una sonda espacial. Es una estación meteorológica en el océano entre las estrellas, que revela que el espacio más allá de nuestro Sol no está tranquilo, sino que respira. Durante décadas, los científicos creyeron que la heliosfera, la capa más externa de la burbuja protectora del Sol, era una transición lenta y gradual entre los espacios solares e interestelares. Pero lo que la Voyager 1 ha revelado sugiere algo mucho más violento. Al atravesar esta región térmica, sus instrumentos captaron fuertes variaciones en el flujo de plasma, en la densidad de partículas y en los cambios magnéticos direccionales que ningún modelo había predicho. No fue un cruce tranquilo, sino abrupto. La capa heliosférica pareció plegarse sobre sí misma, como una ola que se derrumba al chocar con un arrecife invisible. Algunos expertos creen que este colapso puede ser causado por choques interestelares, restos de supernovas cercanas que golpean periódicamente las defensas exteriores del Sol, transformando la heliosfera en tiempo real. Otros proponen una teoría más audaz, que esta frontera no es pasiva, sino reactiva, y cambia de forma en función desde lo que hay, otro lado. En cualquier caso, la cubierta del viajero A no se rompió, pero fue golpeada como resultado de un murmullo en el exterior más árido de nuestro sistema. Además, no había espacio vacío más adelante. Era una perturbación estructurada, un electromagnetismo torturado por medios violentos que redefinió el concepto idéntico de las fronteras en el espacio. Poco después de pasar al espacio que interesa a los ingenieros, notaron algo extraño en las transmisiones del Voyager. Varios instrumentos comenzaron a devolver valores que no tienen sentido. Los sensores de plasma indicaron problemas imposibles. El magnetómetro señaló una intensidad del campo que bloqueaba las tendencias previas. Y la detección de rayos cósmicos comenzó a mostrar ritmos, pulsos regulares que no pueden explicarse por ninguna fuente de partes conocidas. Al principio, la NASA descubrió errores internos, circuitos en descomposición, provocados por radiación u otras desviaciones atmosféricas. Sin embargo, entonces ocurrió algo extraordinario. Las lecturas se alinearon en todos los sistemas. Los datos instrumentales en su totalidad. Diversos eventos comenzaron a sincronizarse, formando ejércitos retorcidos a través de una vista de personas. No era un caso de ruido, era resonancia. Como si el Voyager hubiera sido reemplazado por una región en la que la frecuencia de fondo era ornamentada, pero ninguna de ellas era aleatoria, sino que seguía un patrón. El equipo de JPL realizó un análisis más profundo, un desperdicio de semanas de datos, y descubrió imágenes repetidas posicionadas a intervalos constantes, lo que sugería que el Voyager había entrado en una región del espacio profundo con un orden armónico. La sorpresa no se limitó a los hechos. Tenían significado, porque el universo parecía estar organizado de alguna manera desde la canción.
O tal vez algo venía de otro lugar. Observaba y respondía. Lo más extenso de los elementos descubiertos era lo que el Voyager no detectó. Durante un periodo tranquilo en junio, el viajero transmitió lo que inicialmente parecía silencio, una caída completa de las oscilaciones de plasma, que incluían efectos de radiación cósmica y variación en el campo magnético. Pero cuando el equipo de análisis profundo de la NASA aplicó el aislamiento de señales, encontró algo oculto en la quietud. Un eco, una forma de onda reflejada que replicaba la transmisión del Voyager, pero de vuelta en milisegundos, como si algo más hubiera rebotado. No era un error técnico. La forma de la onda presentaba una distorsión única del medio interestelar. Sin embargo, permanecía invertida. Era una huella, no un reflejo. Esto llevó a algunos a especular que el Voyager había enviado una señal a un área donde algo, posiblemente un límite estructurado o incluso un fenómeno no natural, respondía, no creando nuevos datos, sino cancelándolos. Era como si el vacío intentara borrar su presencia al levantar el sello del Voyager sobre sí mismo, un eco nulo, un silencio. Sin embargo, este silencio era deliberado, y en él se encontraba la inconfundible firma de un sistema que respondía a la intrusión. Lo que el Voyager ha estado recopilando silenciosamente a lo largo de miles de puntos de datos y décadas de viaje es más que solo información. Es un mapa, no de estrellas o planetas, sino de las condiciones cósmicas, la topografía fluida del mismo espacio. Los científicos están utilizando actualmente la trayectoria del Voyager para construir un modelo tridimensional en tiempo real de la presión y el campo de plasma circundante interestelar. La información descubierta es significativa. El espacio tiene capas. Las regiones de alta concentración de rayos cósmicos fluyen como ríos. Las bolsas de vacío protegidas masivamente se adhieren a aguas y muros invisibles. Las zonas de transición entre diferentes dominios galácticos parecen moverse y alejarse, y a veces desaparecen por completo. Pero la característica más alarmante es que el mapa del Voyager exhibe un patronaje excesivo, lo suficientemente preciso como para no ser natural. Acciones de menor resistencia. Eso se alinea con gránulos, arcos y negocios armados específicos. Esto sugiere una geometría lejos del caos, una tabla al borde del camino. Y si eso es cierto, entonces la Voyager no solo ha abandonado el sistema solar, ha entrado en una red cuya existencia desconocíamos, una red por la que nunca estuvimos destinados a navegar, pero no podemos hacerlo ahora. Apartar la mirada. Cuando la Voyager 1 nació en 1977, creíamos que estábamos enviando una máquina vacía con un cuello corto hacia el silencio. Pero lo que encontró al otro lado de la heliosfera no era silencio en absoluto. Era estructura, era tradición y era resistencia. Y ahora, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos comenzando a darnos cuenta de que el espacio de nuestro sistema solar no se extiende más allá. Un vacío es un reino, un dominio con temperatura, textura y esqueletos. Sombras magníficas y astutas que aparecen retorcidas a través de campos que nunca antes. Estábamos destinados al desastre. La Voyager no solo llegó hasta un espacio intrigante, rompió la ilusión porque no había nada más. Cada paquete que se envía, cada pieza, cada hueco, todo cuenta la misma historia. Hemos cruzado un umbral. Ya no somos observadores desde el interior de la boca. Somos intrusos en una región que recuerda, donde los ecos rebotan con respuestas que nunca hemos propuesto, en la que el magnetismo forma pasillos a través de la oscuridad, donde el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que requiere silencio. Esto no es solo conocimiento. Es un nuevo lenguaje, un nuevo mapa, y estoy volando uno. Es la primera pluma que lo escribe. Pero la pregunta sigue siendo, si finalmente hemos llegado al otro lado, ¿quién o qué ha estado anticipando todo este tiempo? ¿Crees que el primer hijo ha entrado en una frontera natural o ha cruzado a algo diseñado? Presta atención a lo que ves en los comentarios y, si quieres un seguimiento explorando los misterios de los que la NASA no habla, suscríbete, pulsa la campana y comparte este video con alguien que todavía piense que el espacio es solo estrellas y silencio. Porque la Voyager 1 no solo ha llegado al otro lado, nos ha demostrado que nunca hemos estado solos.